Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 9 en punto. No nos podemos quejar de la puntualidad. Es miércoles de clave. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que se quede con nosotros en este tiempo que será muy interesante. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio, como siempre, con el gusto de compartir los temas más importantes de nuestro estado, de nuestro país. Y bueno, vaya que es importante este tema, no solamente para Veracruz, es un tema importante por lo que representa para la autonomía de las instituciones de educación pública de este país y que es pues la burda imposición de Martín Aguilar como rector sin cumplir con los requisitos de ley para seguir siendo rector y sin cumplir tampoco con los procedimientos que marca la normatividad universitaria. Y particularmente, pues hoy fue un día, comentábamos antes de iniciar nuestra transmisión, inédito, un día que se quedará para los anales de la historia de la universidad de Veracruz y probablemente del país. Y pues queremos platicar, charlar con tres de los protagonistas de lo acontecido este día. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Sara Ladrón de Guevara, al doctor Raúl Arias Lobillo y al doctor Víctor Arredondo Álvarez, ex rectores de la Universidad Veracruzana en su etapa de autonomía, a quienes les agradecemos en todo lo que vale el que estén con nosotros esta noche. Al contrario, somos nosotros los agradecidos. A ti, Aurelio, a ti, Mónica, que siempre es un espacio de periodismo de investigación y de periodismo crítico y muy visto. Entonces, para nosotros es un honor compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a los tres, de verdad. Y vuelvo a retomar lo que decía Aurelio. Hablábamos un poco antes de iniciar nuestra transmisión, ya de manera pública, que a mí me parecía una fotografía que nunca iba a ver, la verdad. Eh, Estoy hablando de mi historia como veracruzana y en mi carrera periodística, y hoy la vi a tres rectores en las instalaciones universitarias, digamos, en campus universitarios, pues en una manifestación pacífica de muy alto nivel, pero pues que marca una etapa muy negra en la autonomía de la universidad. Y decía Aurelio, y le doy la razón, estamos hablando de un hecho que impacta a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta la importancia que tiene la Universidad Veracruzana y toda su historia. Entonces yo quisiera una primera impresión de lo acontecido hoy por parte de cada uno de ustedes. Me gustaría iniciar con la rectora Sara, por favor. Muchas gracias, Mónica. También agradezco a Aurelio la posibilidad de reunirnos, de charlar, de comunicarnos después de un día verdaderamente intenso y también que este sea también un medio de comunicación con la comunidad universitaria y con la sociedad en general, porque después de todo, la Universidad Veracruzana se debe a la sociedad, a la sociedad veracruzana, principalmente la universidad vive de los recursos que da la sociedad y se los tiene que regresar en la formación de calidad de los jóvenes estudiantes que se forman en sus aulas, de la investigación, de la difusión cultural. Ana Y, y y todas lo, y lo primero, sin de de calidad, me estoy escuchando en sí, regreso la grabación. Espero que eso no dé problemas de transmisión. no, está Pero bien. insisto, lo primero en una institución para ser de calidad es una legislación y el cumplimiento de la misma. Es uno de los requisitos para tener una institución, es una reglamentación. Y la legislación de la Universidad Veracruzana es robusta. Tenemos una ley orgánica, una ley de autonomía, estatutos, reglamentos y particularmente nuestra legislación se modificó hace ya casi 30 años cuando la Universidad Veracruzana logró su autonomía. En tiempos anteriores, el nombramiento del rector era dado por el gobernador en turno y es a partir de la autonomía que se establece un procedimiento
que permite a la comunidad universitaria la participación. Habíamos transcurrido ya 7 periodos rectorales de 4 años cada uno, sin que hubiese impugnación al procedimiento ni a la lectura y la interpretación de nuestras leyes para llevar a cabo esa designación. Y resulta que ahora el rector que concluye el domingo su mandato, porque concluye el 31 de agosto, hizo argucias, sacó de contexto un articulado y solicitó a una junta sin escrúpulos que se le diera una prórroga. Hoy estuvimos manifestándonos en la sede que sería de su último informe, lo cual impidió que se llevara a cabo en Tacna la sesión solemne y se fue a hacerlo en un hotel con una nueva serie de irregularidades. Un informe de un rector es una sesión solemne de consejo universitario para la cual se debe de declarar quórum y tenemos información de que no hubo quórum, de que en lugar de los consejeros estaba lleno de invitados especiales que iban a aplaudir Eh, al rector, especiales. especiales. Ahorita Y hablaremos de algunos especiales que vimos ahí. Y sabemos también que no todos los consejeros universitarios fueron informados del cambio de sede, particularmente los que están en contra de esta arbitrariedad. Y entonces llevó a cabo ahí una farsa, una verdadera farsa, porque la secretaria de la Junta de Gobierno le dio un documento al rector que no es un nombramiento. El rector no tomó protesta. Así que, desde mi punto de vista, el 31 de agosto concluye su mandato y no tenemos rector para los próximos 4 años, en tanto no salga una convocatoria y se rehaga un proceso acorde a nuestra legislación. Ujú, muy bien. Rector Arias. Eh, Como se ha destacado por parte de la doctora Sara Ladón de Guevara, hoy tenemos que decir que la movilización pacífica que hicimos, la red V por la legalidad, fue un éxito. Nos propusimos impedir la realización del informe último de labores del rector y lo conseguimos, sin alterar el orden, porque el rector había enviado un mensaje de cuidado con actos porriles, etcétera, etcétera. Volvimos nuevamente a demostrar que nosotros somos universitarios, que nosotros tenemos la capacidad de proceder dentro del marco legal que nos rige nuestro desacuerdo, de manera legal pero firme. Perdón. Es la segunda vez que lo hacemos. La toma de rectoría y hoy impidiendo el informe. Segundo punto que destaco, la presencia de estudiantes, de académicos, de colegas jubilados, de universitarios relevantes de toda una vida, que estuvieron presentes haciendo escuchar su voz, formando una cadena humana para impedir el ingreso, para impedir el ingreso a las instalaciones universitarias. Fue en ese sentido muy emotivo reencontrarnos en una lucha por la dignidad de la Universidad de Veracruz. Se escucharon muchas consignas, hubo entrevistas a estudiantes que la verdad es que sorprenden por la lucidez y por una demanda hacia sus propios compañeros, que aquí decían deberían de estar más estudiantes. No hay que tener miedo, no hay que pensar que
las amenazas y las intimidaciones van a prosperar. Y decían que los próximos días van a actuar de manera muy activa para conseguir el mayor apoyo de los estudiantes. Y finalmente, a mí me gustaría destacar que además de ilegal, de ilegítimo el procedimiento, finalmente es un fracaso. Un fracaso porque se hace de espaldas a la comunidad universitaria. No hay una rendición de cuentas como la que estamos obligados los rectores. Y aunque lo entrevistan pidiéndole explicaciones los periodistas sobre la prórroga, lo único que dice, balbuceando, es porque se habían encontrado ahí algo en la normatividad que decía prórroga y que nos venía bien y lo aceptamos. Lo cual es una evidencia más de la debilidad en la que está sostenido este procedimiento de ilegal e ilegítimo de prorrogar su mandato. No hubo algo más. Nuestros consejeros, los consejeros que no están de acuerdo con la prórroga, no fueron convocados. Explícitamente fueron excluidos. Y eso es una ilegalidad más. Entonces, como bien lo decías, Mónica, hoy, este día pasa a la historia como un día más oscuro dentro de nuestra historia más reciente en la Universidad Veracruzana. La verdad es que es muy lamentable porque la universidad debería de dar la muestra. Para eso es una institución educativa, para demostrar qué valores tenemos, cómo enseñarlos, y se enseña siempre con el ejemplo. Hoy lo que hemos visto es un acto más ilegítimo, ilegal, y eso evidentemente contribuye muy poco en el prestigio de la Universidad Veracruzana. Una universidad, la más importante de Veracruz, una de las más importantes universidades públicas del país, que en otro momento éramos un referente de innovación educativa, sin duda la que tiene el mayor acervo de difusión artístico y cultural, que mantenemos el segundo museo más importante del país, la orquesta sinfónica más antigua de México, etcétera, 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 pues creo que es lamentable que nuestra historia se vea empañada por un capítulo como este. Sí. El rector Víctor Arredondo, su primer posicionamiento, por favor. Sí, bueno, ya han ampliado muy bien Sara y Raúl los puntos claves de lo que sucedió hoy, pero quizás un poco tratando de empacarlos en pocas palabras. La ilegalidad de una prórroga continúa con la cadena de ilegalidades que ya se comentaron. Martín Aguilar tuvo que irse a un territorio privado, a un hotel, cuando el informe y el acto posterior, el último informe y el acto posterior, la toma de protesta, son grandes acontecimientos de la representación del claustro académico de la universidad, el talento de la universidad, la gente distinguida que acompaña estas ceremonias. Y ojo, no hubo representación del gobierno del Estado. Estuvo la presidenta electa de Jalapa, que habrá que ver qué tanto le aporta y esperemos que le vaya bien. Pero representantes del gobierno del Estado no los vimos.
Vimos unos cuantos miembros de la Junta de Gobierno, los beligerantes, los que han ayudado a cometer un acto de ilegalidad que trascenderá en la historia de la Universidad Veracruzana. Hay historiadores en el equipo de Martín, incluyéndolo a él, y no se han puesto a considerar que esta tragedia institucional, en buena medida pensada por algunos historiadores con sociólogos. Hoy en un artículo describo quiénes son y no voy a profundizar en eso, pero hotel privado, gente que se supone que debe de participar, ya lo dijo Raúl y Sara, el Consejo Universitario completo, porque es una ceremonia donde se enaltece primero el trabajo colectivo, no es el trabajo del rector, es el trabajo colectivo de toda la comunidad universitaria la que debe de informarse en un evento como este. Entonces, parcialidad en la Junta de Gobierno que estuvo presente, ausencia de gobierno del Estado, invitados especiales que ya conocemos, por ejemplo, un secretario de Anuyes que está haciendo uno de los papeles más terribles en la historia de la Asociación Nacional de Universidades, que nos tocó trabajar ahí y conocer un gran, tremendo personaje, el doctor Rafael Velasco Fernández, quien apoyó a las universidades a conseguir más financiamiento de la Secretaría de Haciendas, quien apoyó a rectores contra embates de gobernadores del Estado, que evitó el cierre de universidades públicas a partir de negociación, quien trabajó para las universidades. Ahora el fulano que está en Anuyes se le olvida toda la historia de Anuyes y trabaja para su cuate, independientemente de la legalidad institucional que merece la Universidad Veracruzana. Entonces, exactamente, es una feria de ilegalidades las que se hicieron hoy. Pero paso, en todo momento hay claros y hay oscuros. Paso a lo preclaro. Me quedé verdaderamente conmovido de ver el entusiasmo, la participación de quienes desde la 1 de la mañana estuvieron ahí presentes, empezando por Sara y Raúl, y toda esta gente que de manera muy valiente, porque estamos ahora viendo a un rectorado represivo que excluyente, que dice mentiras, que es el peor ejemplo que yo recuerde de un rector en toda la historia de la Universidad Veracruzana. Y esto es gravísimo, pero quiero hablar de lo preclaro. En la red V por la legalidad hay un movimiento creciente que va a demostrarle a la sociedad veracruzana y del país que los individuos, los ciudadanos, los que pertenecen a una comunidad universitaria, cuando creen en ideales, cuando los conjugan la honestidad y los valores, pueden poner en entredicho a quienes abusan del poder. Y en este caso, Martín Aguilar, que llegó a la rectoría gracias a la legislación universitaria, ahora la rompe, la destruye para quedarse en el poder, emulando a los peores personajes dictadores de cualquier sociedad. Entonces, frente a ello está la valentía, como ya también se dijo, de miembros de la comunidad que están diciendo no vamos a permitir la ilegalidad. Y en eso estamos trabajando. Y ya conversaremos después, porque yo decía una cosa hoy al cierre de la toma y del bloqueo del informe del rector en el campus
de la cultura y las artes y el deporte, que nuestras decisiones que tomamos, tanto en la red como sobre todo en el grupo de coordinación, como todo grupo humano, tenemos diferencias a veces de opinión, pero siempre procuramos tomar decisiones consensuadas. Es el ejemplo que debe prevalecer en una comunidad académica, en una universidad. Y le estamos dando lecciones a Martín Aguilar de que con respeto a la opinión del otro, con argumentos, con razonamiento inteligente, porque el otro no hemos escuchado ni visto, es repetición y repetición de lo mismo. No hay argumentos, no hay muestras de que hay talento detrás y alrededor de Martín Aguilar. Es, como decíamos, una imposición a partir de la ilegalidad. Y hoy vemos este movimiento que dará sus siguientes pasos. No podemos anunciarlos todavía con precisión, pero lo daremos en su momento porque el lunes vamos a hacer presencia. Recordando nada más una cosa, un último asunto. En un hotel privado, Martín Aguilar dio un informe incompleto, excluyente, y donde además una caricatura de Junta de Gobierno le da prácticamente la licencia para que evite la formalidad que está establecida de la toma de protesta del nuevo rector. Frente a la comunidad y en abierto y con una convocatoria amplia de todo el mundo. Eso no lo está haciendo porque hay temor, saben que están haciendo las cosas mal, pero no tienen manera ni la dignidad de reconocer errores. Y eso es gravísimo para la universidad, pero eso es lo que vamos a detener. Y precisamente yo quisiera hacer hincapié en el lunes, el 1 de septiembre, efectivamente cuando vimos que ya le entregaron su constancia de prórroga, así entre por abajo de la mesa, comillas, por abajo de la mesa, quedó claro que lo que quieren es evitar la ceremonia de toma de protesta para decir, ya tomé protesta, casi, casi, ¿no? Incluso el propio Martín Aguilar desde la semana pasada, creo que incluso desde hace 2 semanas, él dijo, no, si la prórroga ya empezó, si ya me la concedieron desde el 20 de junio, ¿no? O sea, ellos se quieren ir con, o dar esa idea, imponer esa idea de que el periodo, la prórroga ya comenzó y que ya no hace falta más nada. Sin embargo, como bien señalaron, y quisiera que pudiéramos abundar en las consecuencias, todo ha sido una concatenación de ilegalidades, pero particularmente lo que sucedió hoy es monumental, monstruoso, incluso lo podría señalar, pero si el lunes se brincan ese requerimiento, pues prácticamente, como decía al principio la doctora Sara Ladrón, la UB no tiene rector legal. ¿Y esto qué consecuencias tiene para la universidad? Es gravísimo. Quisiera conocer su opinión. Doctora, si quiere comenzar. Pues coincido, es preocupante. El 1 de septiembre no habrá rector porque no se ha iniciado siquiera el proceso para su designación. En la legislación está clarísimo. Los periodos rectorales duran 4 años, punto. Y la Junta de Gobierno tiene la obligación de emitir la convocatoria para la designación de rector 2 meses antes de la conclusión del periodo. Punto. Es así. Y los rectores están por 4 años y tienen posibilidad de prórroga, pero eso no les evita, la prórroga por un periodo no les evita del resto de la legislación, que significa participar en un procedimiento en donde hay requisitos, en donde hay aspirantes, en donde hay auscultación de la comunidad, y esta vez no se le dio la oportunidad a la comunidad universitaria de opinar sobre el rector que está por concluir su rectorado, ni sobre el resto de los aspirantes. Entonces, están afectando a los derechos de los universitarios y de manera muy preocupante no hicieron su trabajo, omitieron un deber legal, lo incumplieron y ahora ponen en jaque a la universidad, porque a partir del 1 de septiembre,
las firmas del rector, pues le solicitarán su nombramiento, pero no tiene. Va a mandar una hojita de prórroga. Pues eso no es un nombramiento. En nuestra legislación está establecido cómo se otorga un nombramiento. E insisto, hoy no fue un evento de toma de posesión. No hubo, no tomó protesta, no protestó, no protestó cumplir y hacer cumplir las leyes. Bueno, lo hizo hace 4 años y tampoco Y importó. tampoco lo cumplió, ¿verdad? Así que Pero esta vez no lo hizo. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención de las fotos que veo de este evento en un salón pequeño de un hotel, realmente pequeño si pensamos que nuestro consejo universitario son más de 300 miembros, entonces pues era, 438. gracias Raúl, en efecto. Pues no era una sala para tener 400 gentes ni siquiera. Y luego los rostros de los que ahí aparecen no son los consejeros. Pero me llamó más la atención todavía las mantas que llevaban de agradecimiento. Eso, eso nunca se había visto en Como en partido un- político, sí, parecía como en mitin. los pueblos, como meeting. en los pueblos, los mítines de gracias, señor presidente, ¿no? Por hacer su trabajo. Gracias por hacer su trabajo, porque Y lo que, mal, lo que un informe de rector reporta normalmente es la suma de los esfuerzos de los universitarios, no es el trabajo del rector. Digo, el rector los encabeza, les da rumbo, establece metas, pero lo que un rector informa es lo que hace la comunidad. El trabajo del rector es organizar esa suma de esfuerzos para que tengan un rumbo y se logren metas. Y entonces no se le agradece al rector hacer su trabajo. Pero en esta ocasión venían a agradecerle con mantas. Y claro, estas se hicieron de manera muy clara porque en la última sesión de Consejo Universitario hubo mantas que decían no a la prórroga. Y lo que hizo Televisión Universitaria fue nunca enfocar a dónde estaban las mantas. Valientemente algún consejero al que no le había llegado la invitación porque no les informaron del cambio de sede a los detractores de la prórroga, valientemente fue ahí con su cartulina hecha por él mismo y se manifestó diciendo no a la prórroga entre tantas mantas mandadas a hacer en imprenta que lo que relatan es parte del trabajo de un rector, como hacer obras y pues no los hace con su dinero, es el dinero de la universidad, es simplemente hacer el trabajo que a uno le toca Que en ni capaz cada... fue de gestionar el presupuesto real de la Bueno, universidad, además. eso es preocupante. Ahí ya vimos un tema de ilegalidad, porque logramos en mi periodo rectoral un porcentaje del presupuesto total del Estado, como ustedes saben, del presupuesto global, y está en la Constitución del Estado de Veracruz. Entonces, él no peleó, no reclamó de que no se le otorgó ese 4%. Y no solo eso, sometió al Consejo Universitario la aprobación de un presupuesto que no corresponde a la ley. O sea, no se quejó con el gobernador en su momento, no se quejó con el Congreso, que es el que revisa el presupuesto, que revisa la propuesta que manda el Ejecutivo, y no, y luego lo avaló lo propuso ante Consejo Universitario y fue aprobado por mayoría. Entonces estaba aprobando una ilegalidad. No expresó en ese acuerdo de consejo que a lo mejor lo necesitaba para que le soltaran lo que sí estaba dando el gobierno. No hizo una acotación o una queja o un lo aprobamos para la operación de la universidad, pero no aceptamos que no nos están dando el 4% como corresponde de acuerdo al articulado, a la ley del Estado de Veracruz. Entonces ya vimos que era un rector que el tema de la ley pues le viene
indistinto, un poco lo mismo, y que hicieron argucias, que hicieron una interpretación a su favor, lo cual tampoco es aceptable. O sea, de verdad es absolutamente inaceptable que la autoridad use el poder para favorecerse a sí mismo. Eso es realmente nefasto. Nefasto. Yo sí quiero decir, porque lo he dicho en otras entrevistas, que si el rector hubiese intentado participar en el procedimiento y ya fuera que la junta le aceptara o no por el tema de la edad o que se amparara por la edad, pues yo habría dicho, bueno, es su derecho. Pero ni siquiera hicieron eso, ni siquiera emitieron la convocatoria. De verdad que es muy lamentable para la historia de esta universidad. Esta es una mancha en la historia de la Universidad Veracruzana, y por eso creo que los tres ex rectores aquí, pero mucha más gente, ¿eh? Mucha más gente que ha tenido roles muy importantes en la universidad. Yo quiero destacar los ex miembros de juntas de gobierno que hicieron su trabajo, donde había gente de altísimo nivel, eh, incluso juristas, que también expresaron que era incorrecta la forma de proceder de los miembros de la actual Junta de Gobierno. Hay miembros del SNI que firmaron también en contra de esta prórroga, muchos académicos y trabajadores. Somos cada vez más los que nos posicionamos frente a pues, eh, yo insisto, Atropello. es un atropello y es una farsa, y ahora lo estamos viviendo así. Raúl Arias. Gracias. Yo quiero ir un poco más allá, eh, para tratar de ilustrar el negro horizonte que tenemos enfrente de insistir el rector Martín Aguilar en quedarse. Hemos dicho ya, y Víctor Arredondo ha sido muy claro en su último artículo, la Universidad Veracruzana está secuestrada por un grupo político. Por más que se quiera desviar la atención, esa es una realidad y que evidentemente tiene un peso muy negativo y que empieza a preocupar de manera muy seria a la comunidad universitaria y particularmente al sector académico. El rector, que no tiene ningún liderazgo, porque los que estamos aquí, nosotros tres, sabemos lo que es justamente hablar con los académicos, insistirle en un conjunto de proyectos que sean benéficos para la institución. Lo hicimos durante nuestros periodos rectorales respectivos. Pero Martín Aguilar quiere utilizar el autoritarismo, porque no sabe de otra manera. Y pongo el ejemplo porque a continuación, pero ya hay en distintas áreas. Se presenta y dice, primero, chantajeando a la comunidad de la Facultad de Medicina, que aumenten la matrícula, que es una exigencia. Los académicos de medicina dicen, no, es que no es nada más de aumentemos la matrícula, hay que ver cuáles son las necesidades, no es nada más que ingresen más. Van a beneficiarse financieramente, van a obtener premios. Los académicos insisten en las condiciones. Pasa una segunda vuelta y de pronto ya no son los incentivos, sino la amenaza. Ustedes están trabajando muy por encima de los costos que debe tener una universidad. Y eso es grave, porque eso les va a afectar el presupuesto, y etcétera, etcétera. Es una clara amenaza. Y entonces, no, oiga, rector, pero es que eso, ¿cuál es la base? Bueno, la base es los costos con los que está trabajando las universidades del bienestar. ¿Cómo? Pues sí, ustedes tienen que alcanzar gasto por estudiante en esos niveles.
Yo hace algunas semanas, tal vez meses ya atrás, había escuchado que una decisión de las autoridades del gobierno federal era que no había más plazas para las facultades de medicina de las universidades públicas. La pregunta es que, bueno, pero ¿y a dónde van a ir? A las universidades del bienestar. Eso es gravísimo. Digo, cualquier planteamiento académico serio no resiste el análisis de las universidades de bienestar. Y pongo este ejemplo porque es muy grave, no solo impacta a la Universidad Veracruzana, a la sociedad misma. Aquí se Y empieza a jugar con la vida, con yo la vida. acoto sobre lo que estás diciendo, Raúl, particularmente en medicina es un tema muy complejo porque abrir más espacios para el programa de medicina significa acuerdos con la Secretaría de Salud, porque Claro, los jóvenes tienen que cumplir campos clínicos. Entonces, no es como abrir más espacios que te gusta en claro, claro. filosofía, en música, en derecho, en otros programas educativos donde dependes de tu planta académica, de tus programas y puedes en un momento dado ofrecer más espacios. Pero en el caso de medicina no, porque en el caso de medicina tienes que tener abiertos los campos clínicos por parte del sector salud, de manera que no es una decisión que puedes hacer de manera unilateral. Y entonces no se entiende cómo es que abrieron más espacios y cuáles son los espacios de los campos clínicos que les van a dar a los jóvenes, porque una vez Por que los eso, aceptas en la universidad, hay un compromiso con ellos. claro. Perdón por interrumpirte, pero No, no, no te quería solo preocupes, pero por agregar eso esta lo cito como información, un Raúl. ejemplo. ¿Verdad? Sí. Esos espacios clínicos reducen o niegan la posibilidad de desarrollo para nuestros estudiantes de medicina, con todas las consecuencias que tiene para la plantilla académica, para el prestigio de nuestras facultades, etcétera. Esos campos clínicos pueden ser acordados fácilmente con las secretarias de salud, tanto de Veracruz como a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tienen el control. Pero sigue siendo un control de un grupo político que evidentemente están los resultados, no están dispuestos a discutir académicamente, sino a imponer de manera autoritaria. Yo creo que podríamos citar otros casos de otras áreas académicas donde sigue siendo grave. No es nada más aumentar por aumentar la matrícula. Yo creo que de por medio está la calidad de la formación profesional, la calidad de las egresadas y los egresados. Se está jugando con fuego. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque es un horizonte muy negro para la Universidad Veracruzana, para Veracruz y para el país, porque nosotros somos una especie ahí como de conejillo de indias. El propósito, más adelante, es la UNAM. Son todas las universidades públicas. Ya estamos viendo la UAP, a quién quieren poner, ¿verdad? Claro. En fin, nada Doctor alentador. Redondo. Bueno, sí, yo quisiera, pensando no solamente en los próximos días, en los próximos meses y la próxima administración universitaria legal, que todavía no la tenemos. Ya estamos en el 1 de septiembre, a la vuelta de los días. Evidentemente va a haber una confrontación. Una confrontación porque va a haber una administración que va a querer secuestrar y apoderarse ilegalmente de la rectoría, con una junta de gobierno muy disminuida, cuestionada, actuando ilegalmente, en donde corrieron a 5 miembros de 9 para poder llegar a lo de hoy, a llegar a entregarle ya el reconocimiento a cambio de una toma de protesta en un hotel privado, con una reunión excluyente, sin el Consejo Universitario en pleno. Entonces, todo esto son una suma de irregularidades que hacen que el 1 de septiembre, cuando debe de haber una nueva administración,
no hay rector legal, la Junta de Gobierno totalmente cuestionada, con actos ilegales detrás, con políticos ahí adentro que han sido activistas, que han desmantelado el INE y que han propiciado que la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional ya no funcione para los ciudadanos. Entonces, en ese ámbito de cosas, y donde además un señor Insunza que ni siquiera es de la universidad, que es de una institución con la cual los rectores que estamos aquí hicimos convenios, el CIESAS Golfo, cuando era una situación seria. Ahorita con el señor Insunza, que es un personaje muy oscuro y que además actúa bajo la ilegalidad y las consignas, es un tipo seguidor de consignas. Ese señor no tiene dignidad y no tiene que estar teniendo voz en la Universidad Veracruzana, que se vaya a donde pueda influir, pero aquí en la universidad no lo vamos a dejar. Y cuando digo no lo vamos a dejar es la comunidad universitaria. Entonces, sin rector y sin junta de gobierno, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir creando las condiciones para que la máxima autoridad de la universidad, que es el Consejo General Universitario, llegue a reconocer la necesidad de convocar una reunión extraordinaria y destituir a la Junta de Gobierno, desconocer a Martín Aguilar y reciclar el proceso, probablemente con un rector interino, que dicho de paso, para que no se hable de cuestiones de los tres exrectores, estamos de acuerdo en no meternos en ese tema, para que no se hable de que estamos trabajando por intereses estamos luchando, que es la pelea, esa es la palabra, perdón, por la legalidad en la universidad, la dignidad, la institucionalidad, la honorabilidad. Ahora bien, ¿qué viene en los próximos tiempos? Van a ser tiempos de conflicto, de trabajo, de un movimiento creciente que tenemos que llegar mientras los jueces hacen su trabajo. Llama mucho la atención, llamaría mucho la atención, porque todavía no tenemos las resoluciones constitucionales, que un juez calificado en la jurisprudencia no encuentre en la lectura de la ley lo que realmente no procede. Un juez con valor, con valor y honorabilidad, no puede admitir esa ilegalidad en la universidad. Y si la circunstancia nos llevara a una condición de esa naturaleza, entonces ya estamos hablando de otro frente. Pero por lo pronto, la universidad siendo autónoma, vamos a propiciar que los órganos internos, la máxima autoridad de la universidad, llegue finalmente a resolver este asunto que le compete a los universitarios. Mientras eso ocurre, tenemos que tomar decisiones que las haremos de manera colegiada, porque ya vimos lo que pasó en el Estado de México, una universidad cerrada 6 meses. Tenemos que pensar muy bien, porque yo les voy a decir una cosa. Como lo hicimos los 3 rectores autónomos, para nosotros era muy importante la imagen de la universidad. Teníamos que demostrar que desde que se nos otorgó la autonomía, éramos una institución madura, responsable, que podríamos actuar de frente a la sociedad y al interior de nuestra comunidad. Es desastroso para nosotros, muy lamentable, ver lo que está pasando en la universidad. Nadie de nosotros estamos gozando, pero haremos lo que sea necesario y estudiaremos bien cómo entrarle, cómo abordarlo. Hay varias ideas. Mientras profundizamos en investigaciones que ya tenemos avanzadas
de cómo estuvo el teje y manejo al interior de la Junta de Gobierno. ¿Cómo lograron los beligerantes conseguir los votos que necesitaban? Además de los que ya habían corrido y reemplazado. Y peor aún, ahí vi en la foto al doctor Curi, que fue nombrado como amigo personal de hace 30 años del ilegal secretario académico que usurpó la Secretaría Académica de la Universidad y que estuvo ahí ilegalmente en un puesto funcionando con un descaro y un cinismo que es impresionante para una universidad de la honorabilidad de la Veracruzana. Estamos llegando a circunstancias que nos obligan, quienes tenemos y somos conscientes de lo que va a afectar a la universidad, la manera en la que vamos a actuar, desde luego responsablemente, dentro de la institucionalidad, pero vamos a recurrir a lo que sea para ganar al interior de la universidad el respaldo mayoritario para un consejo universitario que ponga orden en la universidad. Me parece bien importante en este momento abordar el tema de las amenazas y las represalias que ha habido a la comunidad universitaria. Esto, bueno, hemos recibido declaraciones, pues obviamente abajo del agua porque tienen miedo, sobre todo la gente que tiene miedo a ser despedida, pero también el estudiantado, ¿eh? O sea, yo sé de directores de áreas que específicamente les dicen, ¿no? Lo que hay que hacer, por qué no conviene. Es decir, hay un amedrentamiento diario y eso, pues, de alguna manera busca debilitar la lucha, ¿no? Contra la ilegalidad de esta prórroga. Entonces, en este caso creo que eh, hay que, hay que alzar la voz en ese sentido. Definitivamente estamos hablando también de hechos sin precedentes en una universidad pública, doctora Ladrón de Guevara. Es tremendo, Mónica. Tengo la misma información que tú. A mí se me han acercado muchas personas platicándome historias aterradoras. Em, y uno no puede dar sus nombres porque entiende los pone en riesgo. Yo supe, por ejemplo, de una persona que ocupa la consejería estudiantil de su facultad y que hizo en Facebook el ejercicio de una encuesta. ¿Estás de acuerdo en la prórroga? ¿Sí o no me importa? Y empezaron a participar sus compañeros estudiantes y ganó la no a la prórroga. Y quien ocupa la dirección de esa facultad se dirigió a esta persona y le dijo, quita eso de tus redes. Y uno entiende que es un joven o una joven, no he querido decir ni siquiera qué género es porque no quiero que eh, se hagan conjeturas. Y, y lo retira porque tiene miedo, porque después de todos los expedientes de los estudiantes están en manos de las autoridades universitarias, porque la escolaridad puede ser modificada en la secretaría de una facultad. Entonces, ahora todo en línea, todo en internet, pero hay quienes tienen acceso a esos expedientes y entonces les da miedo poner en riesgo su escolaridad y su carrera. Yo sé también de personas a quienes han afectado en temas laborales, han eh, retenido, retrasado sus contrataciones, o si antes las hacían por un año, ahora las hacen por 3 meses para tenerlos con la soga al cuello y asegurarse que se comportan como ellos les dicen, opinan lo que ellos les dicen, están afectando su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, que es una de las garantías que una universidad debe otorgar. Y la gente pues reacciona con disciplina. A mí muchos colegas me han dicho,
hoy estoy con ustedes, pero no puedo ir, no quiero dar, no puedo dar la cara. Y es una característica de este movimiento de la Red V por la legalidad que nosotros damos la cara. Nosotros no somos una toma de encapuchados que no decimos quiénes somos, nosotros mostramos quiénes somos. Y claro, hay jóvenes estudiantes que no quieren arriesgarse. Hay académicos que no quieren. Gente que está contratada por horas, que no tiene una base, pues les da pesar. E incluso aquellos que tienen base les da pesar porque reciben comentarios, llamadas de sus directivos o de los directores generales. Yo sé de historias de mensajes, de llamadas, de correos que les asustan y, y vulneran su libertad y que hace que no participen aunque estén de acuerdo en que la medida de la prórroga es absolutamente ilegal. Entonces, eso es algo que debemos de defender, es la defensa de los universitarios. Y hay que decir que la Defensoría de los Universitarios en este sentido está absolutamente ausente. Y eso también es doloroso. Creo que las universidades tenemos una diversidad de pensamiento. Creo que las autoridades siempre tuvimos detractores, siempre tuvimos críticos y se sentían en libertad de decir lo que opinaban sobre nuestra gestión y pues uno aguantar y escuchar y tomar lo que consideraba que podía servir como una crítica para mejorar la gestión y no de otra manera, nunca con represalias desde la autoridad. Entonces ahora estamos viviendo ese tema que era impensable en la Universidad Veracruzana. El rector Raúl Arias. Me parece que es el momento de trascender las quejas para pasar a una etapa que yo diría de resistencia frente a todos los actos que ha habido y que están por venir por parte de la administración universitaria. Nótese, por ejemplo, que nosotros hace apenas unas horas, en nuestra red V por la legalidad éramos un poco más de 800 miembros. Hoy casi llegamos a 950. Y aspiramos a seguir creciendo. Y esto es una señal muy importante porque cada vez hay más confianza de la comunidad universitaria, es decir, entre más seamos, menos posibilidades hay de que nos estén amenazando, que estén utilizando represalias contra nosotros, etc. Trátese de académicos o de estudiantes. Y entonces, hagamos un llamado a la resistencia civil universitaria para recuperar la dignidad de una gran institución. Estoy convencido que solamente a partir precisamente de enfrentar el autoritarismo de la actual administración universitaria con nuestro razonamiento, yo cuando hablo de una etapa de resistencia civil universitaria no quiere decir violencia, quiere decir enfrentar ese autoritarismo de la administración universitaria con nuestras razones, nuestro razonamiento, nuestras propuestas académicas, donde pensemos que otro futuro puede ser posible en la institución. Y no solo es posible, sino necesario. Hay que recuperar la grandeza de la universidad así. Hoy lo que seguimos viendo es violación a una normatividad. No se ocupa un campo, un espacio universitario para celebrar un acto de informe de labores, sino y casi de toma de protesta, ¿verdad? un ámbito privado. Se simula una toma de protesta faltando al orden del día que no estaba inscrito como un tema, una ilegalidad más. No se invita a una parte del consejo universitario, sino se lleva acarreados. Acarreados que significa un costo institucional que es cubierto, vaya usted a saber de qué manera,
porque no hay transparencia tampoco en los gastos. Bueno, todo eso, todo este conjunto de artimañas ilegales, de autoritarismo con el que se maneja la administración universitaria, hay que ponerle un alto. Y el alto significa, nuevamente, acudir a la razón universitaria, a la razón académica. Creo que esa es la lucha que tenemos que dar en los próximos días. Detector Víctor Arredondo. Gracias. Bueno, yo aprovecharía para decir que pronto nos reuniremos y daremos la noticia de lo que habremos de hacer el 1 de septiembre. Un acto simbólico, esperamos con una gran participación de universitarios, pero será un momento para mostrar nuevamente nuestro rechazo y nuestra defensa a lo que se debe hacerse en la universidad. Dicho lo anterior, estamos haciendo indagaciones. Me hice un lado un rato porque hay muchas cosas que nos están preguntando por WhatsApp y una de ellas que estamos indagando es incluso si hubo quórum legal en este acto hotelero, precisamente por lo que se señala, demasiados invitados especiales, exclusión de consejeros y con toda esta cuestión logística que ellos mismos se tropezaron bastante, entonces se está indagando porque un asunto que es indispensable es la toma de la lista de los consejeros presentes y a final de cuentas determinar si hay o no quórum. Aunque se hizo este simulacro, queremos ver si no hubo otra ilegalidad ahí. No sé si Sara o Raúl tengan información sobre este tema, sobre el quórum legal. Tengo la impresión que no hubo quórum legal y simplemente notificaron que había quórum para sesionar, pero es una ilegalidad. También es cierto que había consejeros que habían hecho su registro en línea y luego no les notificaron en dónde era el espacio, entonces no fueron. Entonces es distinto lo que tenían en línea que lo que ocurrió ya en la sede alterna, en la sede de un espacio no universitario. Hay que considerar que no es una sesión ni ordinaria ni extraordinaria del Consejo Universitario. Es solemne. Es una sesión solemne. Entonces es discutible si requerían para funcionar un quórum legal. Pero siempre se toma en cuenta y Siempre por se otro toma en lado, cuenta. y como bien comentó el doctor Arias hace un momento, hay un orden del día que no fue modificado al principio para ser aprobado por los consejeros y se aumentó un punto en el que le entregaron pues no sé cómo llamarle, un oficio que reiteraba lo que ya nos habían dicho de la prórroga que no procede, que no corresponde a nuestra legislación y que le entregaron allí en un símil de quién sabe qué, porque no fue un nombramiento que le entregaron, no hubo una toma de protesta, no se le tomó protesta y, y no se integró en el orden del día, o sea que fueron convocados los consejeros para una sesión solemne en que el único punto del orden del día era la presentación del informe y se agregó una en la que hubo participación por parte de la Junta de Gobierno para entregar ese documento. Entonces, es algo muy sui generis. O sea, en otras palabras, no solamente rompen totalmente la legalidad, sino el protocolo universitario. El protocolo universitario que es una de las, digamos, aspectos ceremoniales que indican esta
digamos, herencia histórica de usos y costumbres que arropan la personalidad y la honorabilidad de la universidad. Ahora ya todo se hace así, a la ocurrencia, al brinco. O sea, estamos en una circunstancia verdaderamente deplorable. Da mucha tristeza ver a quienes nos tocó ver tiempos gloriosos de la universidad antes de la autonomía y lo que se logró hacer en las 3 administraciones autónomas. Da mucha tristeza ver esta universidad tan decaída, desanimada, golpeada por la autoridad, y que opera bajo el tema del temor y no del empoderamiento. O sea, cuando lo que tenemos que hacer, quienes tenemos el honor y la responsabilidad de conducir un gobierno que debe ser colegiado, eso lo he insistido mucho, que es la suma de fortalezas de la universidad. Cuando lo hemos hecho para precisamente, y lo hemos llenado en otras ocasiones los tres, para elevar la autoestima institucional, la imagen, el orgullo de pertenencia, el decir a los jóvenes, ustedes serán ejemplos de sus próximas encomiendas y van a ser dueños de su destino, etcétera, etcétera. Aquí ahora todo esta oscuridad, estas trampas, realmente mandan un mensaje terrible. Pero hay otro punto que también yo he analizado en los artículos que he escrito al respecto, y veo a un Martín Aguilar que de repente se encuentra una oposición fenomenal de la opinión pública. O sea, el 90 y tantos % de los artículos, de las columnas, de los reportajes, de las entrevistas que salen en los medios y en las redes, son contrarias a su desempeño. El 90 y tantos %. Los únicos que lo halagan son los que están a su alrededor o algún articulista pagado. Entonces, él en lo personal, cuando ve eso, cuando ve que los 3 rectores, bueno, también Salvador Valencia, otro que digo que sí, pero a lo mejor ya se hizo un lado, y uno que nos dijo, perdónenme, y respetamos su decisión. O sea, cuando ve eso, los miembros tan distinguidos de la Junta de Gobierno, que están diciendo, no, por ahí no es. ¿Cómo es posible que una persona no tenga la dignidad de hacer un paro en el camino, reflexionar y tratar de entender por qué le dicen estas voces, que no es cualquier voz? Por cierto, en el reglamento de la Junta de Gobierno dice que la Junta de Gobierno está obligada a ponderar cualitativamente la participación de la comunidad. Y cuando hablamos de rectores de la UNAM, de la UAM, 2 secretarios ejecutivos de la NUYES, toda esta cantidad de juristas, investigadores, miembros de la SDI que están diciendo, no, por ahí no es. Él se escuda como si se tratara de una organización de las que se pueden manipular con desinformación y engaños. Aquí estamos hablando de una comunidad universitaria donde prevalece la inteligencia, donde estamos formando a los pensadores y líderes de Veracruz y del país. Y ahí mismo, en ese caldo que debe ser de promoción del talento, del empoderamiento de la gente, estamos viendo a un triste rector rechazado, cuestionado, ya con un tache en la historia de la Universidad Veracruzana, pero que todavía quiere agarrarse de la silla, porque hay 3, 4, 5 que le dicen tenemos que controlar la universidad por otros intereses. Entonces, esto es lo que lleva al rector a tomar decisiones fallidas y fallidas y fallidas, como irse a esconder en un hotel donde se pierde totalmente el protocolo universitario. Pudo haber sido otro auditorio de la universidad,
Pero no, se fue a un hotel. Ya no me hubiera faltado que lo hubiera hecho en una suite del hotel. O sea, estamos cayendo en una imagen muy, muy elemental, y perdónenme la palabra, pero muy baja, en cuanto a la conducción de una universidad, de la dignidad del trayecto y del prestigio, como es el de la Universidad Veracruzana. Tenemos varios comentarios que ya no nos da tiempo de leer. Solamente quisiera retomar brevemente dos que me parecen que vale la pena mencionar y hacer un último planteamiento sobre algo que dijo hoy Martín Aguilar. Nos dice Alicia Colón Villarreal: miedo da ver a los personajes que llevan la UB que deje de ser un espacio de libertad de creación, de conocimiento, que pierda cada día su prestigio y que este personaje crea que la autonomía significa, siendo rector, puedo decidir de manera autónoma. Lo dice Sergio Francisco Juárez Cerrillo. ¿Cómo podemos manifestar nuestra resistencia en contra de la ilegalidad? Tendremos que recurrir a la rebeldía en contra de la administración encabezada por Martín Aguilar. Y yo les quisiera plantear, para pues concluir, para no abusar de su tiempo, hoy en el circo del Holiday Inn, del hotel donde se fue a esconder Martín Aguilar, ahora sí convocó al diálogo. Ahora sí llamó a todos los universitarios a platicar con él, e incluso estaba señalando que va a realizar foros universitarios a partir de septiembre. ¿Se puede dialogar con un usurpador? Les preguntaría yo para concluir. Bueno, simplemente Martín no es el rector de la universidad a partir A de partir del septiembre. lunes. A partir del lunes ya no es el rector. Ese es el, Por esa es cierto la, que no fuimos invitados los rectores a esta sesión solemne del Consejo Universitario, a este informe. bueno, a mí me Cada dio año gusto no asistir. invitaban a los informes y ahí estábamos en la medida de la posibilidad de la agenda, acudíamos. Esta vez no nos invitó, pero si me invita a la próxima semana, ya no es el rector. Pues ya no hay lugar. Ya no hay lugar. No, ya no es Ya nos autoridad ahorramos. el lunes y no tiene ninguna importancia. Puede organizar los foros en su hotel, pero no creo que nos vayamos. No Porque es la autoridad. yo sí acudí en las veces que fui invitada, que fui convocada para las sesiones solemnes, yo sí solía acudir. Que por cierto no nos invitaba a todas las sesiones solemnes, pero a los de su informe sí. Y yo insisto, o sea, es hasta el domingo, que es autoridad universitaria. El lunes amaneceremos sin rector. Pues qué situación, como decíamos al principio, que nos ha tocado ver, completamente inédita, completamente irregular, pero que pues esperemos que por el bien de la Universidad Veracruzana, por el bien del Estado de Veracruz y por el bien de todos los estudiantes que se forman en la universidad y que de alguna manera tienen incidencia en todos quienes vivimos en en el Estado de Veracruz, ojalá que esta situación se pueda resolver y volver a la normalidad y a la legalidad dentro de no tanto tiempo. Les queremos de verdad agradecer que hayan aceptado charlar con nosotros esta noche. Sabemos que fue un día intenso, cansado, estresante, pero pues bueno, con más razón les reiteramos nuestra gratitud. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia, por favor. Muchas Muchas Su gracias. audiencia, perdón, su audiencia. Nuestra audiencia, claro. La audiencia de la Gracias, clave. Mónica. Gracias, Aurelio. Un Gracias. saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a esta audiencia precisamente que nos ha seguido con mucho interés. Ahí están todos los comentarios, las felicitaciones para el panel. Nos dicen aquí, qué panelazo el de hoy, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Esto fue La Clave y hasta la próxima.